Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a la segunda parte de este video acá en el Fundo Abregú. Bueno, ahora nos encontramos acá con todas las frutas y vemos acá hay un promedio de 10 variedades. Tenemos tanto amarillas, tenemos rojas pulpa blancas. Y bueno, vamos a preguntarle, vamos a ver, el señor Walter Abregú nos va a enseñar, nos va a hablar un poco de cada variedad, tanto de las amarillas y de las rojas. Así que bueno, les dejo con el señor Walter Abregú. Bien, bueno, aquí ya estas variedades que tenemos acá en el campo ya fueron aclimatadas. Ya tenemos ya una que ya tenemos de plantaciones de 3 años, de 2 años y 1 año, ¿no? Y bueno, acá tenemos pues las amarillas, dentro de las amarillas, ¿no? Entonces esta es una amarilla colombiana, esta es una amarilla palora, esta es una amarilla churujas. Y bueno, ya nos dio buenos resultados acá. Y ahí tenemos aquí las rojas híbridas, tenemos las undatus. En undatus hay 3 variedades que tenemos, las rojas híbridas como lo mencioné. Tenemos aquí también de las American Beauty. Y esta es una nueva variedad que es, mira, en un color más rosadito, intenso. El próximo año tendremos mayor resultado, ¿no? Esta fue nuestra primera, aún todavía falta identificar esta variedad que es bastante llamativa por el colorcito, ¿ya? Entonces acá tenemos bastante, vamos a hacer una prueba, por ejemplo esta es la amarilla, ¿no? Esta es la colombiana y vamos a hacer un corte como para luego degustar aquí con el amigo, ¿sí? Como se dan cuenta, ¿no? Pulpa blanca, las semillitas son un poquito más grandes que las demás, ¿no? Esta vamos a hacer un corte aquí. Bueno, estos prácticamente después son las últimas. Las últimas de la producción. Exacto, ¿no? Mira. Esta es otra. ¿Esa qué variedad es? Es una roja híbrida, ¿ya? Rojo Pero híbrido. dentro de las rojas híbridas hay varias porque hemos hecho unas polinizaciones y entonces van a dar cuenta que mira la cáscara tiene otro colorcito, ¿no? Y como se dan cuenta. Son ya que estamos haciendo algunas pruebas, ¿no? Entonces veamos qué tal nos va. Por ejemplo, vamos a hacer un corte acá, mira, se dan cuenta. Y es otro color. Y aparentemente fuera de otras variedades, ¿no? ¿Ve? Se dan cuenta, ¿no? Esta es ¿Qué variedad es undatus, ¿ya? Y el sabor se asemeja a las amarillas, ¿no? Un grado Brix más o menos de 17, 18, ¿no? Así que, y esta es otra, como se dan cuenta, mira, se van a dar cuenta esta, a la diferencia de esta de aquí. Mira. Sí, el color de la cáscara, ¿no? El color de la cáscara, la flor, de las braquias. Y se van a dar cuenta la tonalidad, ¿ves? Se van a dar cuenta ahí, ¿ves? La comparación que es de acá. ¿Ves? Esta es la cáscara más gruesa, esta un poquito más delgada. Los colores se van a dar cuenta y la forma y los colores de afuera, ¿no? Claro. O sea, tenemos, como te digo, varios trabajitos que estamos realizando acá, ¿no? Y esta es, mira, se van a dar cuenta que es totalmente diferente. Y vamos a hacer los cortes. Esa también es una híbrida polinizada con otra variedad. ¿Ves? Te das cuenta, todo por la forma. Sí, Se va dando cuenta, ¿no? Entonces, esa es la que tenemos. Y después acá, bueno, esta es la más grande. Vamos a comer bastante pitahayas ahora aquí con el amigo Elvis. Vamos a hacer unas ensaladas. ¿Ves? Y es totalmente diferente. ¿Te das cuenta? ¿Variedad? Esta es la Vietnamita White, ¿no? Claro, una undatus, sí. ¿No? Bueno, ya, y tenemos otras variedades que realmente ya pues no alcanzamos a guardar más las frutas. Tenemos unos cuantos en campo, pero hasta ahorita tenemos aún todavía la roja híbrida. Tenemos todavía un poquito de la undatus taiwanesa. Y vamos a tratar de hacer algunas podas para adelantar y poder salir más tarde en los mercados, ¿no? O sea, para no tener mucha competencia, lo que es en el mes de enero, febrero, que casi la mayoría de muchos lugares están comenzando a producir, ¿no? Bueno, entonces hemos visto algunas características de tanto las variedades amarillas y las rojas. Estas ya son las últimas de la producción de este año 2021. Bueno, señor Walter, de todas estas, tanto en el caso de las amarillas y en el caso de las rojas, ¿cuál es la que lo ve con mayor potencial
tanto para el mercado nacional y para el mercado extranjero, para la exportación acá en unos años más que ya empecemos a exportar la pitahaya. Bien, mira, lo más conocido, tanto el mercado nacional y el mercado internacional, son estas amarillas, ¿no? Que son de procedencia de Ecuador y son lo que predomina ahorita en los mercados, tanto europeo y en los mercados en Estados Unidos que hemos llevado a ver. De ahí hemos visto que es lo otro es esta Undatus, que es la Vietnamita White, que se ve en los mercados internacionales, ¿no? Aquí en el mercado nacional no es que no tenga mucha demanda, sino falta el hábito de este consumo, porque la verdad que nosotros estamos acostumbrados a lo dulce, entonces buscamos toda la fruta más dulce, ¿ya? Pero aquí muy importante va a ser el tipo de mercado donde vamos a introducir. Cada productor tiene que hacer un análisis de estudio de mercado y esa es la variedad que tienen que producir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las amarillas, y hay una universidad que está trabajando para hacer productos como laxante, ¿no? Ya que este es un potente para el estómago. Laxante natural, ¿no? Un laxante natural. Mientras que estas variedades, tanto como la American Beauty o la roja híbrida, es, por ejemplo, un tratamiento, por ejemplo, que tienes gastritis, ¿no? Y, por ejemplo, tienes 2 o 3 enfermedades y a la vez tienes que consumir pastillas, pues el médico te recomienda que comas, antes de tomarte esas pastillas, comerte de esta variedad, ¿no? Por ejemplo, y esta es una variedad, por ejemplo, no es tan dulce, ¿ya? Pero esta es, por ejemplo, para personas que tienen diabetes y para la anemia, ¿no? Entonces, cada variedad está segmentada para diferentes tipos de tratamiento. Entonces, ahí va a ir qué tipo de mercado vayamos, ¿no? Va a ser para consumo fresco, para un valor agregado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos bastante demanda, que es esta roja híbrida, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta es la American Beauty, es mucho más agradable que esta roja híbrida, pero se da cuenta que nuestro mercado, por ejemplo, es mayormente la roja híbrida para nosotros de aquí. Por ejemplo, ahora nosotros estamos incrementando más áreas, pero en lo que es roja híbrida, ¿ya? Entonces, casi aquí en Guaral y en otras zonas están mayormente más están produciendo la American Beauty, ¿no? ¿Por qué? Porque a un futuro es probable que sí esta variedad va a ser exportable. Y creo que aquí en el Perú vamos a ser uno de los mayores productores en esta variedad, porque el 90% que conozco en campos en el Perú tienen la American Beauty, ¿no? Entonces estos productos todavía no es tan fuerte, ¿no? Entonces ese es lo bueno. Como te digo, esto depende del tipo de mercado donde vamos a ir y es ahí donde nosotros vamos a... Por ejemplo, tengo un amigo que están produciendo mayormente más con pulpa blanca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de mercado. Porque van a hacer todo lo que es una empresa de belleza y les ha pedido, ya hicieron un contrato y les piden esta variedad, ¿no? Incluso esta tiene más grado Brix que esta, ¿no? Esta sí más o menos tiene unos 16, 17 grados Brix, es más dulce. Es otro tipo de mercado. Entonces, como le digo, todo lo que van a entrar como nuevos productores, siempre hay que ver el tipo de mercado donde vamos a apuntar. Según eso, incrementemos, ¿no? Bueno, entonces hemos escuchado y hemos aprendido que hay que tener en cuenta nuestro mercado. Lo que producimos, por ejemplo, la blanca va a ir a tal mercado, si es roja va a ir a otro mercado, si es amarilla a otro mercado. En forma resumida, las amarillas se usan más como laxantes para las personas que están estreñidas, para las personas que quizás tienen problemas de colon. Hay personas que lo están utilizando para esas personas que están con cáncer de colon. Es muy bueno la pitahaya amarilla. ¿Por qué? Porque es un laxante natural. Ahora, las rojas, en este caso, por ejemplo, la híbrida, la American Beauty, son casi para cualquier tipo de personas. Hay personas con diabetes que se recomienda las variedades que tienen menos grados Brix, o sea, menos dulzor. En este caso está la Undatus, la Vietnam White, que tiene pues un dulzor bajo. Luego tenemos acá la American Beauty. Y bueno, cada variedad va a depender a distintos tratamientos de salud. Y bueno, este video ha sido acerca de las frutas. Hemos visto las características de las frutas. Vamos a pasar a un tercer video. Vamos a ver qué tenemos acá. Esto es cerveza de pitahaya.
En el tercer video vamos a ver todos los derivados de la pitahaya. Tanto tenemos por acá shampoo, tenemos cremas, tenemos jabón, tenemos una infinidad de derivados de productos de la pitahaya. Así que en el tercer video vamos a explicar acerca de estos productos que ya están acá en el mercado nacional. Así que si te ha gustado el video, no te olvides de compartir con tus amigos y vamos a pasar a la tercera parte donde vamos a ver todos los derivados de la pitahaya. Bueno, yo soy Elvis Carrera y nos vemos en el tercer video acá en el Fundo Abregu. Hasta pronto. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regret.